están, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su escuela sabática Alfa. Ya nos encontramos en la lección número 2 de este nuevo trimestre y el título para esta semana es El gran plan cristocéntrico de Dios. David, bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Es un placer estar aquí en esta plataforma. Gracias a los amigos que nos ven siempre, a la comunidad Alfa que está levantando esta señal para que podamos llegar con mensajes de Cristo, ¿no? Un mensaje a todas las personas que han escuchado estas palabras de tanto Leo como de mi persona y que nos han dado sus saludos a los amigos profesionales. Queremos decirle que no es nuestro canal, sino que es el canal de Los Alfas, un grupo de jóvenes emprendedores y que levantan la señal para llevar a todo el mundo el mensaje de Cristo. Así es, también quisiera aprovechar para saludar a nuestros amigos de David que en las diferentes plataformas nos ayudan compartiendo este video, nos ayudan a difundir. Ahí está nuestra amiga Sarita Batioja, Freya Bravo, Yona Arias, Cindy Cabal, Cindy Aguirre, bueno, en fin, también nuestro amigo Alfonso Vargas, quien estuvo también ahí comentando. Un saludo enorme para Alfonso. David, vamos a tener una palabra de oración, por favor. Oremos. Dios nuestro, gracias por este día, gracias por tu amor, tu protección y tus cuidados. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que hoy vamos a hablar a través de esta plataforma, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos ya a meternos de lleno en el tema de esta semana. Texto clave, David, se encuentra en Efesios 1:3, que dice bendito, otras versiones dicen alabado, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí me permito decir algo con respecto a este texto. Pablo inicia con el hecho de tener que alabar a Dios por cosas puntuales, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Sí, para continuar, vamos a resolver la primera interrogante. Dice, ¿qué significa que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? Créanme que vamos a meternos en caminos escabrosos. Eso es algo que ha sido durante mucho tiempo algo polémico sobre la predestinación de la salvación. Así que vamos a ver en nuestras Biblias Efesios 1:3 al 5. A ver, Leo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. David, predestinación. Sí, la predestinación. Bueno, esto es un lío porque muchos de nosotros creemos, o algunas personas piensan, hay diversas opiniones con respecto a esto, en que Dios ya eligió, ya predestinó, ya decidió quién se iba a salvar y quién no se iba a salvar. Entonces nosotros no tenemos capacidad de decisión ni de poder tomar algún camino para seguir. Sin embargo, si nosotros hacemos una exégesis cuidadosa del lenguaje de la Biblia, podemos llegar a una conclusión interesante. Primero, el versículo, debo recalcar que ahí dice, hay un saludo lindo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jesús es la persona más importante en la vida del ser humano. De hecho, es la parte central de todo el Evangelio de Efesios, del libro de Efesios y de toda la Biblia en general. Pero dice, Él nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A mi manera de ver, es que escogió a cada ser humano que nace del vientre de su madre para salvarlo. O sea que cuando estuvo en el nacimiento de David Rosero hace muchos años, en el de Leonel, en el de Jorge, en el de Ismael, en el de Gaby, Él estaba ahí presente y Él lo predestinó para la salvación. Llega un momento en que cada uno de nosotros de alguna manera nos encontramos con Cristo y nosotros tomamos la decisión si seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo. Y pues si seguimos a Cristo, seguimos con el proceso y Dios nos salva. Ya después veremos cuál es el proceso, pero generalmente es eso. A mi manera de ver, cada uno de nosotros estamos predestinados para ser salvos. Solamente que en el camino unos decimos sí y otros decimos no. De hecho, es el deseo de Dios, es el deseo de Dios que cada uno de nosotros podamos proceder al arrepentimiento y obviamente poder acceder a la salvación. Yo tengo aquí un texto bíblico como para poder respaldar. Se encuentra en Primera de Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere que nosotros nos salvemos, ¿no? Obviamente, esa predestinación, como tú decías, tiene que ver con el hecho de que Dios desde siempre, a través de su obra salvífica en la cruz del Calvario, en este caso Jesucristo, pues nos da la oportunidad de que nosotros podamos acceder a la salvación, pero eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, mira, es como que tú tienes dos hijas, ¿no es cierto? Cuando nacen tus hijas, tú quieres que las dos sean salvas, que a las dos les vaya bien, que tengan su profesión, que después tengan su familia y todo eso, pero en algún momento cada una de ellas elige su camino. Correcto. Unas harán las cosas como tú quieres y la otra tal vez no. Entonces Dios nos ama a todos, a cada ser humano, tal vez al que nos cae mal, al que no nos llevamos bien, al que vemos que hace daño tanto a la sociedad, aún a esa persona Dios la predestinó para la salvación, pero cada uno decidimos si seguimos o no a Jesucristo. Yo tenía un ejemplo medio absurdo, David, Sí. pensando en este tema y llevando a nuestros viejos tiempos de peloteo. Yo más o menos decía, bueno, también podemos decir el hecho de que yo antes de ir a la cancha a jugar, ¿no? De pronto puedo yo tener el pensamiento, bueno, me voy a amarrar mi balsa y voy a predestinar un equipo para mí. Bueno, yo lo voy a poner al goleador de goleadores, en este caso Ismael, ¿no? ¿Se acuerdan? En ese tiempo, Ismael, Guillermo, David, Ángelo. Bueno, entonces yo estoy predestinando un equipo bueno para mí, pero al rato de la hora llego a la cancha, ustedes deciden no jugar conmigo, sino que deciden jugar con otra persona. Entonces, más o menos va el tema por ahí. Las personas deciden, en última instancia, si quieren o no seguir a Cristo. Mira, con respecto a esto, yo quiero llevarte un texto bíblico en Salmo 139, 16. Es maravilloso. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Eso dice el salmista de cada ser humano. O sea, Dios se preocupa de cada ser humano desde el mismo momento de la concepción, desde cuando comienza a ser un embrión, después un feto y después un niño. Entonces, creemos que todos estamos predestinados, al menos yo pienso eso, pero que en algún momento cada uno toma su camino. Y como para terminar, pues Dios, aquí tengo un texto, no lo voy a leer, es algo amplio, de un libro preparado para presentar Despensa de Amigo el pastor Cristian Álvarez. Cristian Álvarez, correcto. Entonces, Salud. sí, hay una última parte, en un párrafo dice que en última instancia Dios siempre ha permitido que sea el hombre quien elija. Sí. Entonces, ahí está, eso también tiene que ver con el amor de Dios, ¿no? No obliga ni nada por el estilo, sino que el hombre en última instancia elige. Muy bien, vamos a la siguiente parte. ¿Qué importancia tiene para nosotros la redención y el perdón en Cristo? Efesios 1, 7 al 8. David. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien, antes que nada tenemos que entender la palabra redención, no sé cómo conceptualizarla de mejor manera, pero tiene que ver con sacar a alguien de algo malo. En este caso podemos decir, en los tiempos antiguos pues existían esclavos y de pronto yo accedía a comprar un esclavo, pero ya no para que siga siendo mi esclavo, sino para liberarlo de esa esclavitud, para que ya en este caso, valga la redundancia, sea una persona libre. Entonces eso tiene que ver con redimir. Sí, de hecho hay una historia hermosísima en el libro de Oseas. Oseas es un profeta de Dios. Dios le dice: ve y búscate una prostituta para que te cases con ella. Y de hecho va Oseas a buscar una prostituta y después la hace su esposa. Esta dama en algún momento cambia su forma de pensar y se va de la casa y ya ni siquiera tenía condiciones para ser prostituta, llegó a ser esclava. Y cuando la estaban vendiendo viene otra vez Oseas y la redime, la compra, pero no para que sea esclava como tú dices, sino para que tenga un nombre, para que le dé importancia en la vida de aquel profeta. Asimismo Dios quiere redimirnos, sacarnos de donde estamos, de los problemas, de las luchas, de las dificultades, ayudarnos en el hoyo más profundo que estemos. De ahí nos quiere sacar y nos quiere dar un nuevo nombre. Muy bien, permítame leer unas pequeñas líneas con respecto en el folleto. Dice: los beneficios del Calvario, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, también incluyen el perdón de los pecados, ¿no? Bueno, hay algunos textos bíblicos. En este caso, en la cruz, Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro. Entonces, en este caso, pues,
A través de su muerte, Cristo nos da redención, nos libera del pecado, de lo que nosotros hicimos, y también David, es interesante lo que dice aquí, también de los pecados que vendrán al futuro. Porque recordemos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos da esa posibilidad de que si por algún motivo, recordemos que nosotros tenemos de naturaleza pecaminosa, llegamos a caer por medio de una tentación o algo malo, obviamente, a través de la aceptación de lo que Cristo hizo por mí y por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, el Señor me otorga ese pecado que, como dice aquí, que también pueden ser cuestiones de acciones futuras. Interesante, por eso te hago una pregunta. ¿Qué hace primero? ¿Nos redime o nos perdona? Por supuesto, claro está que primero el primer paso es la redención y ahí viene el perdón. Dios es maravilloso. Primero te redime, primero te compra con el precio de su sangre y después quita tus pecados. Es más, una parte de la Biblia que dice que ni siquiera se acuerda de él que tú eres un pecador. Te ve a ti y ni siquiera te ve a ti con todos tus problemas, todas tus dificultades, todas tus debilidades. No lo ve a su Hijo, a Jesucristo, perfecto, santo. Y Dios se olvida que se olvidó, como dice un predicador. Sigamos, Leo. Así, muy bien. La tercera parte dice, ¿cuál es la diferencia entre trabajar para obtener algo y heredarlo? Efesios 1, 11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar para obtener algo y heredarlo? Pues obviamente al trabajar tienes que esforzarte, tienes que sudar la gota gorda, y obviamente pues podemos decir que puedes encontrarle mucho más valor a aquello que te lo has ganado porque tú lo has sudado, ¿no? Y una herencia obviamente tiene que ver con algo que tal vez no merecías y podemos relacionarlo con la gracia. Pero esta herencia que nos da la posibilidad, esta herencia espiritual de la cual estamos hablando aquí en este momento, tiene que ver con lo que Cristo nuevamente, es que Cristo es la parte principal, la esencia de la palabra de Dios. Entonces tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros, entregando su vida, y nos da esa herencia espiritual, es la salvación. Bueno, en fin, el punto de esto es que nosotros podemos acceder a esa herencia siempre y cuando obviamente aceptemos lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, es increíble que lo que tú dijiste, todo lo que hizo Cristo, nada de lo que yo pueda hacer. Y esto voy a hablar como siempre a mis amigos y hermanos de cualquier denominación cristiana. No hay nada en mí que pueda ocasionar mi salvación. Nada que yo pueda hacer que yo sea salvo. Ni siquiera guardar la ley de Dios a mí me hace salvo. No me hace salvo portarme bien, no me hace salvo no pecar. No, solo la sangre de Cristo me redime, perdona mis pecados y me da su salvación. Veremos en el mismo versículo que una vez que yo he sido redimido, una vez que estoy salvo, una vez que Dios ha perdonado mis pecados, entonces Él me da la capacidad de crecer en su gracia, de aprender los mandamientos, de obedecer su ley, pero porque la amo. Una vez que yo ya estoy salvo, una vez que yo ya estoy redimido, no antes de eso. Nada de lo que ocurre en mí produce mi salvación. Todo pasa por Cristo. Así es, amén. Y bueno, y para ya ir terminando, vamos a la cuarta parte. ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo en mi vida? Efesios 1, 13 y 14, permíteme leer, David, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como que vamos otra vez a algo de la lección anterior, del trimestre anterior, y hablamos con respecto al Espíritu Santo, en esta casa como sello, ¿no? No, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, es sumamente importante. Quiero decirle que es el representante de Dios aquí en la tierra. En el Edén, Dios Padre, y en la época de Jesús, Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en nuestros tiempos finales, el Espíritu Santo es la persona más importante en nuestra mente. Y es interesante porque en estos versículos se resume el plan de salvación. Primero dice, habiendo oído la palabra de Dios. Primero oímos.
alguien nos tiene que decir, algún amigo, tal vez usted escuchó a través de las redes sociales este mensaje y dice, no sabía que Cristo me amaba tanto y que Dios subía por mí. Entonces usted oye primero, después el texto dice, y habiendo creído en Él, nosotros creemos en lo que alguien nos dijo, en lo que escuchamos acerca de Jesús. Y una vez que hemos oído, una vez que hemos creído, entonces el Espíritu Santo nos sella. Y el sellamiento será para separarnos, para decirnos, esto es mío. Dios dice, este es mi hijo, yo lo he predestinado para la salvación, Él me ha aceptado, Él quiere ser salvo y es protección para que en el futuro, en el fin de los tiempos, pues todos los desastres que pueden pasar, como están documentados en Apocalipsis, no me toquen. Y también para asegurarme la salvación en el posterior. Bien, aquí tenemos, dice, Pablo indica claramente que cuando alguien le da su vida a Jesús y cree en Él, el Espíritu Santo sella a ese creyente en Cristo para el día de la redención, ¿no? Entonces, esta es una verdad maravillosa, una verdad liberadora y tranquilizadora. El Espíritu Santo de Dios marca a los seguidores de Cristo con el sello de la salvación cuando creen por primera vez, cuando entregas tu vida, cuando estás dispuesto a que Dios te dé redención. El Espíritu Santo está predispuesto en ese caso, en ese momento, a sellarte. Y para ¿Puedo hacer una pregunta difícil? De pronto, y si no te la contesto. No, tranquilo, no pasa nada. Vamos. ¿Usted cree que es necesario el bautismo para tener el sellamiento? Bueno, la palabra de Dios dice, decía algunos puntos ahí, que bautícense, ¿no? Y el que se bautice, bueno, será salvo. Pero no necesariamente. Yo creería que no necesariamente. Es muy personal. Correcto, porque al fin y al cabo pudieron, o de pronto existen personas, o existirán personas que estarán en el reino de los cielos que no se hayan bautizado, pues obviamente, ¿no? Yo te voy a decir mi criterio. Exactamente, me quedo con la última parte tuya. Tenemos un ejemplo clarísimo, el ladrón en la cruz muriendo en los últimos momentos. Él oye la voz de Dios, cree y el Espíritu Santo lo sella. Sí, el Espíritu Santo lo sella y le asegura la salvación. Entonces, hay casos extremos como este ladrón. Pero si yo he tenido tiempo y he escuchado y he creído, y el Espíritu Santo me sella, yo debo caminar hacia una decisión de entregar mi vida a través del bautismo y decirle públicamente al Señor, yo te amo, con todo lo que soy, con todas mis debilidades, con todas mis dificultades, yo quiero recibir el bautismo. ¿Para qué? No solamente para mantenerme en su salvación, sino para decirle al mundo entero que yo pertenezco a Cristo Jesús. Así es, recordemos, basado en el texto clave, alabado sea el Dios del Padre, nuestro Señor Jesucristo, por todo lo maravilloso que hizo por nosotros, por todo lo que hace, por el sellamiento del Espíritu Santo, por la herencia que nos entrega, por habernos predestinados y darnos la oportunidad de ser parte de ese pueblo que obtenga salvación. Entonces, les invitamos a nuestros amigos de David para que puedan entregar su vida a Dios en algún momento y decirle, Señor, aquí estoy, quiero ser parte, en este caso, de las personas que te siguen. Definitivamente, Dios es nuestro Padre, Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. No hay razón para que usted o yo nos quedemos aquí en este mundo. No, Dios nos quiere salvar. Estamos a una oración de alcanzar la salvación. Muy bien, vamos a despedirnos en oración, David. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder llevar una nueva lección. Pedimos que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, puedas tocar los corazones de las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales. Quédate con nosotros, acompáñanos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo fuerte, bendiciones. Bendiciones, Dios les cuide.